Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? En la clase pasada estuvimos hablando sobre sistemas operativos para dispositivos móviles, que serían los celulares, tablets y demás, y sistemas operativos para computadoras, digamos, como propiamente dichas, que serían la desktop, la laptop y la netbook, ¿no es cierto? Bien. Siempre aclaramos esto de que en verdad el celular es una computadora también, la tablet también, hasta una calculadora es una computadora. Entonces por eso, computadoras en verdad son todas, ¿no? Pero bueno, hacemos esta división, dispositivos móviles, computadoras propiamente dichas. Y sobre el final de la clase había aparecido este tema. Hardware libre versus hardware propietario. A ver. Con el tema del hardware, de un tiempo a esta parte, se está dando un problema similar al problema del software. Similar, parecido, aunque no exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo les conté la vez pasada, en una de las clases que ya venimos dando sobre estos temas, que cuando un programador desarrolla un software, lo que hace es escribir un código. Volvemos a este ejemplo. Un código, ¿sí? Bien, para usar ese software, el código hay que compilarlo, pasarlo a ceros y unos, que es el lenguaje que la computadora entiende. Ahora bien, el desarrollador te puede dar las dos cosas, el software listo para usar y el código para que puedas verlo y estudiarlo y ver qué hace, o te puede dar solamente esto. Si te da solamente esto, entonces estamos ante software propietario o privativo. Y si te da las dos cosas, estamos ante software libre. ¿No es cierto? Porque te está dando la posibilidad de ejercer tu derecho a saber qué hace ese programa, estudiarlo, analizarlo y demás. Bueno, bien. Por eso el solo hecho de usar software propietario, así sea un solo programa que uses, pone en riesgo tu privacidad. Porque vos estás usando un programa cuyo código no está disponible. Entonces no podemos saber qué hace ese programa. Ok. Bueno, ¿qué pasa con el hardware? ¿Qué pasa con el hardware? Primero, el hardware, digamos, no lleva un código, porque el hardware son partes físicas, son chips. Chips, circuitos, placas, ¿no? Pero lo que sí tiene el hardware, hay un par de cuestiones para aclarar. A ver, si bien el hardware es de naturaleza física, todo hardware, está fabricado en base a un diseño, que sería, póngale para plantear una metáfora y que se entienda, como los planos de una casa, ¿sí? O sea, el diseño es cómo está hecho, qué partes lo componen y las características de cada una de esas partes y cómo se conectan esas partes entre sí. ¿No es cierto? La receta para fabricar una mother, por ejemplo, vieron que estuvimos mostrando motherboards. Bueno, esa motherboard está fabricada en base a un diseño, ¿sí? Que es algo así como la receta para fabricarla, que dice qué chips va a tener, qué hace cada uno, las características específicas, todo bien detallado. Bueno, el diseño siempre está. Lo que pasa es que la compañía que lo fabrica, al igual que pasa con las compañías que hacen software, hay dos opciones. O haces, en el caso del hardware, volvamos al caso del software. El desarrollador de software puede hacer público esto o mantenerlo secreto. Si lo mantiene secreto, solamente te va a proporcionar el programa compilado. Y con el hardware pasa algo parecido, porque la compañía que fabrica hardware puede venderte el hardware fabricado y ya, o puede venderte el hardware y hacer público el diseño de ese hardware. Que obviamente es lo que deberían hacer todas las compañías que fabrican hardware. Deberían decirte, bueno, mira, te vendo esta placa y acá tenés todas las características que esa placa tiene y lo que hace cada parte de tu placa. Debería ser así, ¿no? Ahora, lo que hacen habitualmente las compañías de hardware es venderte el hardware ya fabricado, pero el diseño lo mantienen en secreto. Entonces, exactamente cómo es el hardware solamente lo saben ellos. Ok.
Por eso, en verdad, uno podría decir que, más que hablar de hardware libre o hardware propietario, habría que hablar de hardware de diseño libre y hardware de diseño secreto. Como para ser un poquito más precisos en los términos. Hardware de diseño libre, hardware de diseño secreto, ¿no? Bien, ok. Si nombramos, por ejemplo, las dos grandes compañías que fabrican procesadores, las dos compañías fundamentales son Intel y AMD. Intel y AMD. Los dos principales fabricantes de procesadores, de microprocesadores, recuerden, procesador, microprocesador y CPU viene a ser lo mismo, ¿no? Estos tres términos son equivalentes. Procesador, recordemos que aparte el procesador, microprocesador o CPU es el cerebro de la computadora. ¿Sí? Estas tres cosas son lo mismo. Entonces, toda computadora, estamos hablando acá de las computadoras, digamos, propiamente dichas, ¿sí? Las desktop, laptop y netbook, llevan un microprocesador, todas. Y el microprocesador, o CPU, o procesador, simplemente cualquiera de los tres nombres que quieran darle, va a ser o bien marca Intel o bien AMD. O sea que si vos tenés una computadora, ya te digo que el cerebro de tu computadora es o bien de Intel o bien de AMD. ¿Sí? Son las fábricas de hardware. Ok. Y estas compañías, las dos, ¿cómo diseñan su hardware? ¿Con diseño libre o con diseño secreto? Obviamente con diseño secreto, no nos dan el diseño, ¿sí? O sea, dan cierta información. Vos, si entras a la página de Intel y a la página de AMD, te puedes descargar fichas técnicas. Y claro, esas fichas técnicas para alguien que no sabe, parecen como... Para alguien que no sabe de hardware, esas fichas técnicas parece como que te están dando un montón de información y que te lo están diciendo todo. No, hay mucho más para especificar. No es nada mentira de lo que aparece en esas fichas técnicas. Nada de eso es mentira. Pero es apenas... parecen muy específicas, pero en verdad son generalidades lo que dice. Para alguien que sabe de hardware, esas fichas técnicas contienen poca información. Bueno, ¿por qué es relevante esto? Por un montón de razones. Vamos con la más básica. Sí, al igual que con el software, si yo estoy usando software propietario, no puedo saber exactamente qué está haciendo. Y si yo uso hardware de diseño secreto, tampoco puedo saber exactamente qué está haciendo. ¿No? Lo cual nos lleva a una pregunta. El hardware, entonces, dado que el hardware, dado que uno usa hardware cuyo diseño no podemos conocer, eso es malo, ok. Pero hasta donde sabemos, por lo que sabemos, el hardware, porque acá no estamos hablando de una aplicación ni de un sistema operativo, el hardware puede contener algún tipo de dispositivo para espiarte, para violar tu privacidad. La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Sí? Yo ya voy a volver a esto, pero tanto Intel como AMD en el hardware que desarrollan, ¿sí?, incluyen un chip espía, básicamente. O sea, un chip que tiene acceso total a cualquier parte de la computadora y que tiene su propio acceso a Internet y que puede comunicarse directamente con Intel o con AMD e informar a Intel o AMD lo que sea que vos estés haciendo con tu computadora. ¿No es cierto? Digo esto para que vayan viendo lo grave que es la situación. Cualquier computadora, cualquier desktop, laptop o netbook tiene tecnología de Intel o de AMD. Y tanto Intel como AMD incluyen en sus chips tecnología espía. Les doy el nombre, esto después decía, les doy el nombre, igual después lo voy a desarrollar mejor. Pero el chip espía de Intel se llama Intel ME. Después también les digo qué significan estas siglas. Y el de AMD se llama AMD PSP. ¿Sí? Son chips espías que están colocados en hardware. Entonces, ¿por qué es gravísimo esto? Digo, desde el punto de vista ético es igual de grave que poner
que vigilar a través del software. Pero desde el punto de vista técnico, es doblemente grave, triplemente grave. ¿Por qué? Porque yo puedo reemplazar todo el software que uso en mi computadora por software libre. Pero con el hardware. Bueno, pará, me compro de otro fabricante que no ponga estas cosas en sus chips. No hay. Entonces, usás tecnología de Intel o usás tecnología de AMD y cualquiera de los dos fabricantes incluye chips espías en su hardware. Bueno. Lo cual genera problemas. Dejo esto igual, para que se entienda esto hay que explicar otras cosas, ¿sí? Para que se entienda mejor y se entienda por qué es tan difícil luchar contra esto. ¿Hay algo que se puede hacer al respecto? Es poco lo que se puede hacer, es poco, ¿sí? Ok, bueno, vamos a seguir. Haber explicado la diferencia entre hardware libre, ¿sí?, y hardware propietario me permite, por ejemplo, explicarles una cosa más. Yo en la clase anterior les conté y les mostré que el sistema operativo que uso en mi celular es Replicant, ¿no? Replicant en sí es 100% software libre, pero hay algunos pedacitos de software, y a pesar de que, digamos, mi celular sería como lo más libre que pueda haber, ¿no? A pesar de eso, contiene algunos pedacitos de software propietario. Particularmente hay dos lugares clave donde hay software propietario y como que no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces un celular con Replicant, como el mío, que es lo más, repito, ¿sí?, es un celular como lo que más puede llegar a respetar tu privacidad es eso que yo les mostré. Más que eso, no tener celular y listo. Bueno, aún en ese caso, hay dos componentes clave donde hay software propietario, que son el módem de mi celular tiene software propietario, y lo que se llama el bootloader, o en español gestor de arranque. ¿Sí? Estos dos componentes, modem y bootloader o gestor de arranque, como lo quieran llamar. Bueno, ok, les voy a hablar un poco de los dos. A ver, primero, el modem. Yo todavía no había hablado mucho sobre el modem. De a poquito vamos a empezar hablando sobre los modems. Primero, un modem. Sin un modem no te puedes conectar a internet. Un modem es imprescindible para conectar cualquier dispositivo a internet. ¿No es cierto? Bien. Cuando vos te conectás a internet, ¿qué estás intercambiando con internet? Estás intercambiando información digital. O sea, bytes. Y los bytes se componen a su vez ¿de qué? Los bytes se componen de bits, ¿sí? De ceros y unos. Los bytes se componen de bits. Si yo mando el número 5 por internet, ya sabemos, en verdad no viaja el número 5, viaja esto. Entonces, las comunicaciones de internet son comunicaciones digitales, son comunicaciones que están hechas de ceros y unos. Pero hay un tema, que es que ¿cómo hago esa comunicación digital? A ver, ¿cómo lo explico? Si yo conecto mi celular a mi computadora y paso un archivo de mi celular a mi computadora, ese archivo está hecho de ceros y unos, ¿no? Y lo conecto por el cable USB, viaja como ceros y unos, ¿sí? O sea, no cambia su naturaleza en ningún momento. Ese archivo es digital y viaja de manera digital. Ahora, uno puede trasladar información digital por canales que no son digitales. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, Fivertel, como tengo yo, ¿sí? ¿Cómo te conecta Fivertel a internet?
te conecta a internet usando la señal del cable. La señal del cable. La señal del cable no es digital. No es digital. Entonces, cuando yo me descargo algo de internet, ¿verdad? Un archivo, supónganse, ese archivo está hecho de ceros y unos. Pero lo que vino por el cable de Fibertel no son ceros y unos. Vino otra cosa. La información vino a través del cable de la televisión por cable. Vino por ese medio. Y ese medio no es digital. Entonces, ¿qué hace mi módem? Recibe un mensaje que no es digital y lo convierte en digital. Este es el trabajo de un módem. Y viceversa, lo opuesto también. Porque si yo, cada vez que les escribo un correo, mi módem hizo el trabajo inverso. Convirtió un mensaje que era digital a un formato no digital. Cuando sale de mi computadora y entra a viajar por el cable de cablevisión, bueno, ahí está viajando de manera no digital. ¿Sí? Es digital, sale digital de mi computadora, llega al módem y se convierte en no digital. Viaja por el cable de cablevisión, hace un largo camino, que ya hablaremos de cuál es ese camino, y llega al módem de ustedes en forma no digital. El módem de ustedes puede ser el de sus computadoras o el de sus celulares, porque los celulares tienen módems. Y el módem, ¿qué hace? Ese mensaje lo convierte de no digital en digital. Esto se llama modular. ¿Sí? Modular es cambiar un mensaje de digital a no digital o viceversa. Por eso el módem se llama módem, porque modula la señal. Bien, ok. Entonces, los módems de hoy en día, los primeros eran muy rudimentarios, pero los módems de hoy en día... perdón, y otro ejemplo de convertir señal. Si ustedes tienen internet DSL, que sería la de Telefónica, por ejemplo, ahí la señal también viaja de manera no digital, pero en vez de usar el cable de la televisión por cable, usa la línea de teléfono. Entonces, por la línea de teléfono puede viajar información, pero no digitalmente. Entonces, también en ese caso, esa información hay que convertirla. Entonces, se usa un módem, pero son dos módems diferentes. Tenés cable módem, que es como el que tengo yo. Un cable módem convierte señal de cable en digital y digital en señal de cable. Y un módem DSL. Vamos a anotar. Cable módem y módem DSL. Son dos tipos de módem diferentes. ¿Sí? Cumplen como, digamos, la misma función, que es modular una señal, pero modulan señales diferentes. El cable módem convierte señal de cable en digital y de digital en señal de cable. Y el módem DSL convierte una señal de teléfono en digital y de digital en señal de teléfono. Bien, ahora, mi celular tiene un módem, como el de ustedes, ¿no es cierto? El módem para funcionar necesita software. ¿Ok? Bueno, el software que tiene el módem de mi celular es software propietario. ¿Por qué? Por la siguiente razón. A ver, si uno se hace la pregunta, hey, los desarrolladores que hicieron Replicant, ¿no podrían desarrollar software libre para el módem? Así Nieto y tantas otras personas no tienen que usar software propietario en el módem de su celular. La respuesta es, sí, como poder podrían. Pero ¿qué necesitan los desarrolladores que hacen software libre para desarrollar un software para el módem? Repito, ¿sí? El módem necesita software para andar. Bien. Como lo necesita el resto del celular. Bueno, ya vimos que para el resto del celular, para un montón de cosas del celular, yo le puedo instalar software libre, porque hay programadores que hacen software libre. Software en el que uno puede confiar. ¿Ok? ¿Por qué no podemos hacer esto para el módem? El módem necesita software. Ok, tiene software propietario en este momento. Ok, ¿no lo podemos reemplazar por software libre? No, por la siguiente razón. Porque para que los programadores que hacen software libre puedan desarrollar un software libre para el módem, necesitan conocer el diseño del módem. Necesitan conocer el diseño del módem. Y el diseño es secreto. Entonces, al no poder conocer el diseño, al no contar con un montón de especificaciones que necesitan para
para desarrollar ese software, no lo pueden desarrollar. No lo pueden desarrollar. Entonces, obligatoriamente, el software para el módem tiene que ser propietario. Lo cual no está bueno. Pero no hay otra opción. Una vez más, acá la otra opción sería no usar celular directamente. ¿Sí? Bueno. Y lo otro es el bootloader, o sea, gestor de arranque. ¿Sí? Ok. A ver. Pero esto nos requiere ponernos a hablar sobre qué es el gestor de arranque. Y yo les voy a contar qué es el gestor de arranque. Pero bueno, vamos a explicar qué es el gestor de arranque. A ver, cuando uno enciende la computadora pasan muchas cosas. Parece como que no es gran cosa, pero están pasando muchas cosas. Vamos a anotarlo. Lo primero que la computadora hace es algo que se llama POST. ¿Sí? Que es una abreviación, obviamente. POST. POST significa Power On Self-Test. Power On Self-Test. ¿Qué significa Power On Self-Test? Significa autotesteo al encender. Entonces, cuando uno enciende la computadora, lo primero que hace la computadora es autotestearse, hacerse un diagnóstico de ella misma, para ver si todos los componentes básicos de hardware están funcionando bien. Porque si hay algo del hardware que esté funcionando, si hay algo básico del hardware que esté andando mal, la computadora se bloquea y no arranca. ¿No es cierto? Bien. Entonces, vamos a ver cómo es el post de la laptop. Les muestro diferentes posts. Bueno, ahora la vamos a encender. Escuchan que se encendió el cooler ahí. Bien, ahí está haciendo el post. ¿Ven esta barra que progresa? Eso indica el progreso del post. ¿Sí? Bien. Y justamente acá hubo una falla en el post, que me lo está indicando. A ver qué falla es. Bueno, me vino bien porque ya de entrada viene una falla en el post. A ver, ok, está bien. No, es la batería que se está terminando. La pilita que eso lo que me está diciendo es que no reconoce la configuración hay que cambiarle la pila. Eso. Bien. Continuar. Le digo que ignore el problema. Bien. Y esto otro que aparece acá, esto es el bootloader, el gestor de arranque. ¿No? Bien. O sea, una vez que se hizo el post, viene el gestor de arranque. Ya les hablo del gestor de arranque, pero primero vamos a ver ahora qué pasa cuando yo ejecute nuevamente el post y a ver si me aparece de vuelta el mismo mensaje, que no debería aparecer. A ver, ahí está avanzando el post. Listo, esta vez el post salió bien. Y pasa al gestor de arranque directamente. Muy bien. Bueno, lo primero que vieron en realidad no es normal. Pasa que esta computadora yo no la enciendo hace creo que 3 años. Y lo que pasó en el interim fue que se le terminó la pila, justamente. Se le terminó la pila. Y por eso apareció ese mensaje. Yo la orden que le di es que ignore ese problema. Por eso ahora enciende bien. Bien, ok. Te insisto, esto es el gestor de arranque. Después hablamos del gestor de arranque. Bueno, ahora lo que estamos viendo es el monitor de mi computadora principal. Así que vamos a ver el post de mi computadora principal como es. Eso es un mensaje del monitor. Ahí está haciendo el post. Pasa que fue un post muy rápido. ¿Sí? Reinicio para que vean de vuelta. Pero cuando te pones esa pantalla, que es la pantalla del fabricante, Gigabyte en este caso, ahí está ejecutando el post. Como es una computadora mucho más veloz, el post es mucho más rápido que el otro que vieron. La otra computadora es del año 2004. Por eso, la diferencia. Vamos de vuelta para que vean la pantalla del post. Ahí está, eso es el post. ¿Sí? Bien, y ahí está el gestor de arranque.
Aquellos de ustedes que tengan la netbook del gobierno posiblemente están familiarizados con esta pantallita, que es la pantallita del gestor de arranque. Bien. Bueno, por último, ¿y el celular? ¿Hace también un post? Claro que hace un post. ¿Cómo no va a hacer un post? Ahora lo van a ver, miren. Reinicio. Ahí está haciendo el post. Cuando te aparece la pantalla del fabricante. Ahí está haciendo el post. Ahí ya no está haciendo el post. Ahí ya pasó lo siguiente. Está cargando el sistema operativo. Bueno, seguimos. Entonces, me vino súper bien lo que pasó con la laptop. Porque yo no sabía que se estaba quedando sin pila. Entonces me vino bien para que vean lo que es justamente que el post detecte un problema. Vieron que estaba haciendo el post, se paró, me dio el aviso, acá hay algo que anda mal. Y en el caso de la pila era un problema salvable. O sea, me dio la opción de continuar. Pero el post puede decidir no darte esa opción. O sea, el post puede decidir no arrancar la computadora. Y listo. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes usan si tienen la netbook del gobierno y les pasó que se les bloqueó, ¿sí? Ese bloqueo lo decide el post. Si se fijan, no es que arrancaron, ponerle el sistema operativo, empezaron a usar la computadora y en cierto momento te dijo está bloqueado. No. Vos encendiste la computadora un día y al instante, al segundo, 2 segundos de encenderse, te apareció la pantalla de bloqueo. ¿Por qué? Porque el post detectó bueno, que había que bloquear, que tenías tanta cantidad de encendidos o lo que fuere, y bueno, y listo, ¿no? Pero, digamos, el post es la primera instancia que lleva a cabo la computadora. Si el post anduvo bien, la computadora pasa a lo que es el gestor de arranque, ¿sí? Bootloader, gestor de arranque. El gestor de arranque es un software muy como básico, ¿no? Que sirve para diferentes cosas, pero bueno, a ver, vamos a simplificar porque obviamente esto no es un curso de computación. Es el que te permite decidir de cómo vas a arrancar la computadora. Vos podés, por ejemplo, si tenés 2 sistemas operativos, el gestor de arranque es el que te hace elegir con cuál de los sistemas operativos la querés arrancar. Si tenés una netbook del gobierno, seguramente te vino con Windows y con Wayra Linux. Entonces te va a decir, ¿querés arrancar con Windows o con Wayra Linux? O también el gestor de arranque también te permite arrancar la computadora en el famoso modo a prueba de fallos, ¿no? Bueno, eso es útil para diversas cosas, pero vieron que a veces lo habrán visto alguna vez, la pantalla esa donde vos arrancás Windows y te deja elegir, antes de arrancar Windows, te deja elegir arrancar Windows normalmente, arrancar Windows en modo a prueba de fallos y alguna opción más. Bueno, ese menú es el menú del gestor de arranque, que yo también les mostré el gestor de arranque de mis computadoras, que no es el de Windows porque no hay Windows instalado, es otro gestor de arranque. Pero entonces, si el post anduvo bien, la siguiente instancia es el gestor de arranque. El gestor de arranque, ¿sí?, determina cómo se va a arrancar la computadora y fundamentalmente qué sistema operativo se va a usar. Bueno, si hay más de uno. Se elige el sistema operativo con el que va a arrancar la computadora. Ojo, pueden tener gestor de arranque configurado de manera automática. Si ustedes cuando encienden la computadora no ven el gestor de arranque, no les aparece esa pantalla de elegir. Si querés arrancar Windows normalmente, Windows a prueba de fallos, o con una pantalla como la que vieron en mi caso, si no ves nada de eso es porque el gestor de arranque está configurado de manera automática. Está configurado para que automáticamente elija determinada opción, porque es lo más común, de hecho, ¿sí? Entonces, si ustedes cuando encienden la computadora ven primero la pantalla del fabricante del hardware, ¿no?, que va a decir, por ejemplo, Gigabyte, o va a decir MSI, o va a decir Asus, qué sé yo. Bueno, ahí saben que está haciendo el post. En ese primer segundo está haciendo el post. Pasa el post y si a continuación de eso directamente ven, en el caso de usar Windows, ven la pantallita de Windows, ¿no?, y un dibujito que te muestra que se está cargando, quiere decir que ya la instancia del gestor de arranque la hizo automáticamente. O sea, automáticamente ya eligió la opción arrancar Windows, ¿no? Eso lo pueden cambiar. El gestor de arranque puede estar configurado de manera automática o de manera manual, ¿no es cierto? Bien.
Y una vez que el gestor de arranque decidió cargar el sistema operativo, ahí viene la pantalla esa con la que estamos familiarizados, que es esa pantalla de carga, ¿no? Esa pantalla de carga. Que, a ver, en el caso de Windows te muestra la imagen de Windows y algo que te indica que está cargando. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mientras vos ves esa imagen de Windows. Están pasando muchas cosas, pero la principal es que tu computadora está leyendo del disco rígido del sistema operativo y lo está cargando en la memoria RAM. Y eso lleva tiempo, ¿sí? Hay que leer bastante, dependiendo del caso. Puede ser medio giga, puede ser 1 giga, pero hay que leer toda esa información del disco rígido y cargarla en la memoria RAM. Y una vez que el sistema operativo quedó cargado en la memoria RAM y se hicieron otras cosas más de las que no estoy hablando acá, la computadora está lista para que la uses. Bueno, todo esto es lo que pasa cuando vos estás esperando que arranque la computadora. Esto pasa con las computadoras, pasa con Windows, pasa con mi propia computadora también. A ver, vamos a verlo. Bueno, vamos a encender la computadora. Pantalla del post, está haciendo el post. Paso del post. Gestor de arranque, ¿sí? Acá me da diferentes opciones. Bien, que no me voy a poner a explicar cuáles son, pero bueno, elijo arrancar el sistema operativo. Ven que yo lo tengo en manual. Elijo arrancar el sistema operativo. Ahí, a ver, ahora lo van a ver. Ahí está empezando a cargarlo el sistema operativo. ¿Ven? La computadora me está informando todo lo que está haciendo. Todo esto es lo que está pasando cuando en Windows, todo esto es lo que está pasando cuando ustedes ven el dibujito del Windows, nada más, y algo que te muestra que se está cargando, pero vos ves una imagen estática, ¿no? Bueno, todo esto es lo que está pasando. Pasa que Windows no te lo informa. Te lo tapa, digamos. Este sistema operativo sí te lo muestra. Bien, y ahí ya estoy para ingresar mi usuario. Y empezar a usar la computadora, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, ahora estoy con la computadora grande. A ver, vamos a arrancarla. La arranco. El post. Y acá está el gestor de arranque. ¿Sí? Repito, si yo usara Windows, acá es donde te aparecen las opciones de arrancar Windows normalmente, arrancar en modo prueba de sistema, arrancar en modo prueba de fallos, solo símbolo de sistema, esas diferentes opciones. Excepto, repito, que lo tengan configurado en automático. Bien. Ahí yo arranqué el sistema operativo, lo está cargando, ¿ven? Pasa que esta computadora es más rápida que la otra. Ya está cargado. ¿Sí? Está cargado. Y acá ya tengo para ingresar mi usuario. ¿No es cierto? Bien. Y ya cargó. Lo que pasa es que esta computadora tiene un disco de estado sólido. Por eso, leer el sistema del disco rígido le llevó mucho menos tiempo que la otra. Entonces leyó el sistema del disco rígido muy rápido y ya lo cargó en la memoria RAM. Bien. Bueno, ¿y con un celu qué pasa? A ver, vamos nuevamente a reiniciar mi celular. Tenemos la pantalla del post. Paso el post. Ahí está cargando. Lo que está haciendo ahí mi celular, que si ustedes usan Android les muestra otra cosa, otra imagen, la que sea. Pero esa segunda pantalla que aparece es la pantalla que te tapa lo que sería la carga del sistema. ¿Sí? Todas esas letritas que vieron en mis computadoras, bueno, todo eso es lo que está pasando en el celular. Que el celular, al igual que Windows, no te lo muestra, te lo tapa. ¿Sí? Pero ahí está cargando el sistema. La pregunta acá sería, bueno, ¿y el gestor de arranque? El gestor de arranque en los celulares, como suele pasar con Windows, está configurado automáticamente. ¿Sí? No pasas por la instancia en la que tenés que elegir qué sistema booteás ni nada de eso. Está configurado automáticamente. Bueno, entonces, ¿los celulares usan un gestor de arranque? Sí, usan un gestor de arranque, pero con los celulares pasa como con Windows. El gestor de arranque está ya configurado, está configurado para funcionar automáticamente, no te pide elegir sistema operativo ni nada de eso. Bueno, entonces, todo esto viene a cuento de qué? A cuento de qué tan dueños podemos ser de nuestros celulares, ¿no es cierto? Dueños y dueñas de nuestros celulares. Tendríamos que, para ser completamente dueños y dueñas de lo que ocurre en nuestros celulares, tendríamos que usar enteramente software libre. Y eso no se puede en dos casos. Por lo menos en dos. Y hay
Hay algún otro lugar del módem donde también hay software propietario, pero hay dos lugares clave que es donde hay software propietario, que son el módem y el gestor de arranque. Entonces, bien, ¿por qué mi celular, digamos, tiene software propietario en el módem? Porque los desarrolladores no pueden desarrollar software para el módem porque necesitan contar con el diseño. Y en el caso del gestor de arranque, bueno, en el caso del gestor de arranque lo que pasa es diferente. A ver, una vez más. Los desarrolladores podrían desarrollar software libre, un gestor de arranque libre, podrían. Pero pasa lo siguiente. El fabricante, esto igual aplica para cualquier celular, ¿no? Esto aplica para cualquier celular. El fabricante le puso un gestor de arranque, ese gestor de arranque es software propietario, y aparte de poner el gestor de arranque le puso una especie de dispositivo de seguridad, entre comillas. Digo de seguridad entre comillas porque no es para seguridad. Pasa lo siguiente. Cuando mi celular lleva a cabo el post, también lo hace el celular de cualquiera de ustedes, se fija si el gestor de arranque es el que venía de fábrica. Chequea eso. Es una de las muchas cosas que chequea. Se fija si el gestor de arranque es el que venía de fábrica. Bien, dos opciones. O el gestor de arranque es el que venía de fábrica o no es el que venía de fábrica. Bien. Si no es el que venía de fábrica, se fija si ese nuevo gestor de arranque que se instaló tiene la firma del fabricante, ¿no? Lo que se llama una firma digital, o sea, una especie de clave. Invento, a ver. Imagínense que yo soy Samsung, ¿no? Entonces yo fabrico este celular. Bien, le pongo un gestor de arranque, el que yo quiero que tenga. Bien, ok. Como no quiero que el usuario le ponga otro gestor de arranque, ¿qué hago? Hago que el celular, cuando lleva a cabo el post, chequee que el gestor de arranque que hay sea el que vino de fábrica. Bien. Ahora, podría ser que no fuese que no sea el que vino de fábrica. ¿Por qué? Porque Samsung desarrolló una actualización del gestor de arranque. El punto es, si Samsung desarrolla una actualización del gestor de arranque, mi celular sí va a arrancar, porque va a reconocer que ese nuevo gestor de arranque es de Samsung. Y va a estar como todo bien, digamos. ¿Cómo hace el celular para chequear? En el caso de que el gestor de arranque que vino de fábrica sea reemplazado por uno nuevo, ¿cómo hace el celular para chequear que ese gestor de arranque nuevo provenga del fabricante? Se fija si tiene una firma digital. Firma digital. ¿Sí? Vamos a simplificar que es una firma digital. Imagínense lo siguiente, no sé. La simplifiqué, pero bueno, esto podría ser una firma digital. Una firma digital bastante corta. Entonces, imagínense que esta es la firma de Samsung. ¿Ok? Entonces, cuando Samsung desarrolla actualizaciones, incluye esta firma en sus actualizaciones, que sería como una clave. Entonces, mi celular arranca, lo enciendo, hace el post. Ya lo vieron cuál es la pantalla del post. Hace el post. Se fija muchas cosas, ¿sí? Que no haya chips rotos, etc. Pero dentro de las muchas cosas que chequea que el gestor de arranque sea el de fábrica. Si no es el de fábrica, y hay otro en su lugar, se fija que el nuevo gestor de arranque tenga la firma de Samsung, la firma del fabricante. Bien, si tiene la firma del fabricante, va a arrancar porque va a decir, es de Samsung, así que arranco. Y si no tiene la firma del fabricante, entonces se bloquea, no pasa el post y me quedé sin celular. Lo cual es es una manera de ejercer poder, obviamente, Samsung. Samsung no quiere que yo ni nadie reemplace el gestor de arranque de mi celular. Entonces, si yo soy un desarrollador y hago software libre, ¿puedo desarrollar un gestor de arranque nuevo? ¿Hecho de software libre? Puedo sobreescribirlo. O sea, puedo borrar ese y poner otro en su lugar. Pero cuando la próxima vez que yo reinicie mi celular vea que hay un nuevo gestor de arranque, se va a fijar si ese nuevo gestor de arranque, el que yo diseñé, lleva la firma de Samsung. Cuando vea que no tiene la firma de Samsung, no va a arrancar, se va a bloquear. Y yo puedo ponerle la firma de Samsung para que arranque, no, porque no conozco cuál es la firma de Samsung.
¿Me entienden? Bueno. Bien. Lo cual nos lleva a otro tema. Puedo seguir ampliando sobre un tema del que ya hablé, que también tiene que ver con privacidad y todo esto. Yo les hablé de que Intel y AMD, acá volvemos a las computadoras grandes, Intel y AMD desarrollaron estos dos inventos totalmente satánicos. Bien, ¿esto se puede borrar? O sea, gente que sabe mucho de computación, ¿puede lograr como borrar esto o modificarlo? A veces logran borrarlo o modificarlo, pero ¿qué pasa cuando lo borran? La computadora tiene su propio POST. Y el POST se va a fijar que si estas cosas están como salieron de fábrica. Va a detectar que hubo una alteración en esto. Cuando detecte que hubo una alteración, se va a fijar si la modificación que se produjo, si esa alteración, está firmada por el fabricante. Va a ver que no está firmada por el fabricante y entonces la computadora no va a pasar el POST y por ende no va a arrancar. No es que no va a arrancar diciéndome, hey, encontré tal problema, ¿vos querés arrancar igual? No va a arrancar, no va a arrancar. ¿Ven lo complicado que está todo esto? Bueno. Gente, oigan, esto que están viendo ahora es un pedacito que yo decidí insertar en el medio del video. ¿Por qué? Porque cuando me puse a mirarlo, me di cuenta de que faltaba como redondear un poquito toda la parte del post y el gestor de arranque, porque quizás sin un redondeo no termina de quedar claro. A ver, vamos a hacer así. Yo acá pegué 2 hojas para mostrar en estas 2 hojas cómo es la secuencia del momento en que uno inicia la computadora o el celular. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ahí uno podría establecer como 3 momentos, ¿sí? Hay 3 momentos en la secuencia. Vamos a ponerles 1, 2 y 3. Así. ¿Está bien? Bien. Esto cuenta para celulares y computadoras, ¿eh? Ok. Bien. Y acá vamos a hacer así, así y así. Entonces, vamos a anotar lo que pasa en el momento 1, lo que pasa en el momento 2 y lo que pasa en el momento 3. Pero no solo vamos a anotar lo que pasa, sino que vamos a anotar qué pasa y qué nos muestra la pantalla mientras tanto, para mayor claridad. Entonces, vamos a hacer así, miren. Yo acá metí una línea extra, ¿ven? Entonces, en todo este renglón de acá arriba, vamos a notar qué está pasando. Y en el renglón de abajo, ¿qué nos muestra la pantalla? ¿Ok? ¿Qué nos muestra la pantalla? Bien, lo primero de todo, lo primero que hace la computadora es el POST, como venimos explicando. El POST. ¿Qué nos muestra la pantalla mientras la computadora está haciendo el POST o el celular está haciendo el POST? Una imagen, habitualmente, anotamos lo habitual, ¿no? Una imagen estática del fabricante del hardware. Es lo habitual. Es esa primaria imagen que ves. ¿Sí? Una imagen estática del fabricante del hardware. ¿Qué sería esto? Sería, ¿sí? Bueno, ya miraron, les mostré en la laptop, en la computadora, ¿sí?
En la laptop era esa imagen que decía Gateway. En la computadora grande es esa imagen que decía Gigabyte. En el celular es esa imagen que decía Samsung, ¿no? Samsung Galaxy. Bueno, ok. 2. Gestor de arranque. O bootloader en inglés. Gestor de arranque. ¿Qué nos muestra la pantalla mientras se están dando el gestor de arranque? Bueno, esto depende de si el gestor de arranque está en manual o está en automático. Así que acá vamos a hacer una división. Ahí. ¿Sí? Si el gestor de arranque está en manual, en mis computadoras lo tengo en manual. Entonces, como estaba en manual, ¿qué veían? En la laptop y en la computadora grande. Como está en manual, lo que aparece es un menú. Donde elegís el sistema operativo que vas a usar. O elegís iniciar Windows normalmente, iniciar Windows a prueba de fallos, etc. Bien. Y si está en automático, que es lo más normal, es lo más habitual, que esté en automático es lo más habitual. Si está en automático, ¿qué te va a aparecer? Nada. Nada. Te va a dar como la impresión de que se lo está salteando, pero no es que se lo está salteando. ¿No? Ahora, ¿qué pasa en Windows? A veces pasa que se produjo algún la mayoría de las computadoras Windows lo tienen en automático. Pero a veces pasa que, suponete, se te cortó la luz o hubo algún problema y la siguiente vez que inicias Windows, aunque esté en automático, te aparece el menú del gestor de arranque y te dice, mire, algo pasó. ¿Usted qué quiere? ¿Iniciar Windows normalmente? ¿Iniciarlo en modo a prueba de fallos? Y ahí es cuando, si el usuario no sabe lo que es el gestor de arranque, dice, ¿qué es esto que me apareció que nunca me aparece? Bueno, lo que pasa es que el gestor de arranque habitualmente está en automático. Ahí se salió del modo automático, se puso solo en el modo manual porque hubo algún problema, ¿no? Entonces llama al técnico y le pregunta, escúchame, me aparece esto, ¿qué hago? ¿Windows normalmente? Etcétera. Bueno, y habitualmente, si vos ahí pones, suponete, iniciar Windows normalmente, la siguiente vez que arranques ya vuelve solo automático y el menú no te vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, aunque esté en automático, es común que de haber un problema, si se produce un problema, se pasa solo a manual y después vuelve solo automático. ¿Está bien? Bien. Y vamos al punto 3. El punto 3, la fase 3 sería la carga del sistema. Cargar el sistema operativo. ¿Sí? Carga del sistema operativo. ¿Qué nos muestra la pantalla mientras se carga el sistema operativo? Eso depende del sistema operativo. Depende del sistema operativo. En las computadoras mías, donde tengo New con Linux, en la laptop y en la computadora grande, ¿qué aparecía? Todas las letritas que te indican que se está cargando el sistema. En una computadora que usa Windows, habitualmente una imagen de Windows con alguna animación, algo que gira, una ondulación que hace así, qué sé yo, que te indica que algo está pasando, que tranquilo que se está cargando el sistema. En un celular, yo les mostré, en mi celular aparece la imagen de Replicant, ¿sí? El Android rojo. Y ahora quiero aprovechar y mostrarles en un celular como más común, no como el mío, otro, que es también Samsung, es también Samsung, se mezcló Samsung con Galaxy y dije Samsung. Es otro Samsung, pero más nuevo y que no tiene Replicant, tiene Android, pero les quiero mostrar todo esto en un celular más común. A ver, encendemos. Fase 1 va a ser la primera, ¿no es cierto? Ahí está haciendo el post y que nos muestra una imagen estática del fabricante. Samsung Galaxy Ace 4, qué sé yo, qué sé cuánto. El gestor de arranque no lo va a mostrar porque está en automático. Y pasa esto, se va esto, a la imagen, el logo con animación. ¿Qué está pasando ahora? Está cargando el sistema operativo. ¿Sí? Está cargando el sistema operativo. Vimos la fase 1
En la fase 2 no nos mostró nada, el gestor de arranque no nos lo mostró, y pasó a la fase 3, que es la carga del sistema operativo en la memoria RAM. Lo está cargando en la memoria RAM. Cuando termine, va a estar listo para usar. Ahí está listo para usar. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora me quedo un poco más tranquilo. Los dejo y las dejo con lo que queda del video. ¿Sí? Así que esto quedó así como sándwich. Esto en el medio y ahora dejo que continúe con el video. Así que me van a ver de vuelta con la camisa esa de manga larga negra, transformado de vuelta, así como un Power Ranger. Cambio de indumentaria apretando un botón. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, y ahora, para cerrar, me gustaría volver a una cosa muy mala de la que hablé, que es la ME de Intel y la PSP de AMD. Acá está. Bien. Intel AMD y AMD PSP. Vamos a anotar ahora sí los nombres completos, sin abreviar. Son Intel Management MES. Intel ME significa Intel Management Engine, que significa algo así como motor de administración de Intel, algo así. Esto es una G, sí, me salió medio fea. Intel Management Engine. Y AMD Platform Security Processor. Ok, bien. El Management Engine de Intel viene dentro de todos los chipsets. Yo ya les expliqué lo que es el chipset, les dije que es la parte de la mother que conecta entre sí a todos los componentes. Entonces no es optativo tener un chipset o no, lo tenés que tener sí o sí. Entonces la Management Engine viene adentro del chipset. Vamos a poner con una flecha chipset. Está adentro del chipset en todos los chipsets fabricados por Intel a partir del año 2006. O sea que hace 14 años que está dando vueltas este Intel ME maldito. Si vos tenés en tu computadora un chipset Intel, o sea, si el procesador es Intel, el chipset es Intel también, ¿sí? Entonces, si vos usás procesador Intel, usás chipset Intel. Entonces, y si es del año 2006 o en adelante, tiene ME. Entonces, tu computadora viene con un dispositivo de vigilancia que vos no le podés sacar. Y en el caso de AMD, no está en el chipset, está adentro del procesador, adentro de la CPU. ¿Y a partir de qué año AMD empezó a incluirlo? A partir del año 2013. Bien, y una vez más, para mostrarles lo difícil que es, digamos, resolver todo esto. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, soy una persona que me preocupa tanto por el tema de la privacidad y demás. Para el celular ya les mostré, uso Replicant. ¿Es una solución perfecta? No, porque el módem tiene software propietario, el gestor de arranque tiene software propietario, y alguna otra cosita por ahí también tiene software propietario. Pero es lo mejor, es el celular más libre que puedo llegar a tener teniendo celular. Y con respecto a la computadora, ¿qué hice yo? A ver, durante mucho tiempo lo que hacía, o sea, hasta hace 2 años y pico, lo que yo hacía era usar la laptop que les mostré para trabajar. ¿Por qué? Porque esa laptop es del año 2004. Tiene procesador Intel, chipset Intel, ¿no? Es del año 2004, entonces es anterior al momento en que Intel fabricaba estas cosas malditas.
Entonces yo lo usaba sabiendo que Intel no tenía acceso a mi hardware, porque no venía con esto. Lo que pasa es que era tan vieja la computadora que ya se me hacía impracticable. Era usar el navegador, mirar el correo, ya era una cosa que tardaba años. Hasta hace un par de años lo usaba. Bien, ok. ¿Qué hago en este momento actual? ¿No? En el medio pasaron otras cosas, pero bueno, actualmente, hoy en día, ¿no? ¿Qué hago yo? Compré usada una Mother AMD del año 2012. Hice algo parecido, pero con AMD. Como AMD tardó más tiempo en incorporar esta tecnología maldita, yo dije, bueno, compremos la computadora más nueva posible, pero sin que tenga esta tecnología. Entonces, ¿qué compré? Compré una Mother con procesador y chipset AMD del año 2012. Entonces yo sé que no tiene esto. Yo sé que no tiene esto. Bueno, cuando yo cuando armé esta computadora todo contento, ¿con qué me encontré? Con que no se veían gráficos, solamente se veía texto. Me pongo a indagar por qué pasaba eso y me encuentro con que eso me pasaba porque yo no tenía ciertos drivers que necesitaba. Habrán escuchado hablar de los famosos drivers. Los drivers son partes del sistema operativo que le permiten al sistema operativo comunicarse con el hardware, ¿no? Entonces me faltaban esos drivers. ¿Y por qué me faltaban? A ver, o sea, yo podía descargar esos drivers, ¿no? Pero los podía descargar de AMD. ¿Y AMD qué me iba a dar? Me iba a dar los drivers, pero propietarios. ¿No? Yo lo que quería era software libre. Justamente, me esfuerzo tanto en tener una computadora que use software libre y que sea lo más libre posible en todos los aspectos, y me encuentro con que tenía que descargar drivers propietarios de AMD. Busqué si había software libre, drivers libres, digamos, drivers libres para no usar los de AMD, y no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque AMD mantiene en secreto el diseño del hardware que fabrica. Entonces la comunidad de software libre, los programadores que hacen software libre, no pueden hacer drivers libres para computadoras como la mía, porque AMD mantiene en secreto el diseño de su hardware. Entonces la única manera de hacer andar ese hardware es con drivers descargados de AMD que son propietarios. Entonces yo tengo drivers propietarios de AMD en mi computador y no quisiera tenerlos. Entonces ven que, aun cuando ustedes pueden tener un Pablo Nieto, que se esfuerza tanto por tener dominio, verdadero dominio sobre su computadora, y que en su computadora no haya nada sobre lo cual no se pueda tener control, ¿no? Aun cuando yo me esfuerce en saber que cada cosa que hay en mi computadora obedece a mí y no obedece a las órdenes de AMD, de Intel, de Microsoft o de quien sea, aún en ese caso, fíjense como en algún punto uno termina teniendo como que negociar, lamentablemente. Pasa con el celular, pasa con la computadora, ¿no? Bueno, listo. Es suficiente información por hoy. Hay, como siempre, quedan cosas en el tintero, pero creo que fue un torbellino importante la clase de hoy. Así que vamos a terminar acá. ¿Está bien? Les mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video, que ahí sí va a ser sobre Internet. Arrancamos con Internet la próxima. Chao, nos vemos.